Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas noches, queridos amigos, ¿cómo les va? Economía Ahora, estamos con pandemia como siempre y estamos tratando, por supuesto, de que ustedes y nosotros sigamos viendo en este país de expulsión cómo podemos tratar de cambiar la historia. Los chicos se nos van, inclusive el tema de la educación está por el suelo y obviamente vamos a estar con problemas complicados. Para eso vamos a tener un especialista, una charla de café con él, que es Iván Kachanowski, y que nos va a dar su idea sobre cómo estamos y cómo podíamos salir de este pantano que tenemos, ¿no? Eso es lo importante. Juntémonos con él. Si charlamos de sus temas, de los míos y de este país que tanto nos duele, a los que nos sentimos culpables de cómo llegamos hasta acá. Iván, buenas tardes, ¿cómo te va? Un gusto de tenerte en Economía Ahora. ¿Me escuchás bien? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto, ¿cómo estás? Muy bien, ahora te escucho. Muy bien, ¿vos? Me asusté, no te escuchaba a vos, digo, no me escucha a mí. Perfectamente bien, digamos, de ánimo, de salud bien, con la segunda dosis aplicada, como un viejito que está en la espera de lo que sigue, y muy preocupado por el país cómo está y no ver a la vista cambios importantes que nos permitan salir de este atolladero que lleva ya largos y largos años, ¿no? ¿Cómo ves la cosa vos, con un apellido ilustre como tenés? Bueno, primero, gracias por la invitación. Y la verdad que el panorama no está muy amigable, ¿no? Digamos que la economía argentina ya estaba complicada antes de la pandemia, así que imagínate con la pandemia lo que se pudo haber agravado, que de hecho se agravó, y fuimos un país que en el 2020, el año de la pandemia, caímos cerca del 10%, es decir, entre los países que más cayeron con la pandemia. Es cierto que en la recuperación sorprendió un poco, fue mejor a la esperada, pero la verdad es que de acá a futuro, con esta recuperación parcial, porque no es recuperación total, lo que se está observando es que va a volver este estancamiento. Es decir, Argentina desde el 2011 al 2019 estuvo estancada, no crecía, y ese estancamiento creo que se va a trasladar unos escalones más abajo en los próximos meses. Es decir, que con la pandemia vaya pasando o nos vayamos acomodando a la pandemia, lo que vamos a volver a ver es un estancamiento unos escalones más abajo, que eso significa un estancamiento con un mayor nivel de pobreza. Y ese es el drama de Argentina, que con cada crisis la pobreza se agrava. Claro, y además con un movimiento social muy fuerte entre amigos y enemigos que se va a agravar. Porque estamos pidiendo, o sea, los movimientos sociales que hoy tenemos marchas día tras día, ahora cambiaron un poco el libreto y ya no van tanto al desarrollo social, sino a la creación de trabajo. Como si la creación de trabajo fuera algo mágico. O sea, que el Estado puede generar el trabajo, el papá Estado te puede curar, te puede proteger, Sabemos que eso es mentira, no existe. Entonces, si nosotros llevamos a un mayor nivel de pobreza, vamos a ir a un mayor nivel de conflicto social entre gobierno y los planes. Sí, creo que ahí el gobierno tiene un diagnóstico errado de raíz, ¿no? Digamos, ¿qué suelen plantear ellos? Digamos, lo que plantea es, bueno, reactivemos la economía por el consumo. ¿No? Ponemos plata en el bolsillo de la gente y se reactiva el consumo. Pero para consumir vos necesitas que haya una producción, no podés consumir si no hay una producción previa. Y el problema de Argentina es que no produce. Entonces, estamos hablando que está estancado
hace 10 años es porque la producción mucho no crece. Entonces, por eso cuando se inyecta dinero pensando que va a ir a consumo, pero si no hay que consumir, ¿a dónde pensás que va a ir ese dinero? Y al mercado cambiario, al dólar. Por eso tenemos los problemas que tenemos con el dólar. Entonces, para que un país crezca, para que se pueda generar trabajo, vos necesitas inversiones, un mayor nivel de confiabilidad y un montón de cuestiones que hay que arreglar, que no se arreglan rápido, que llevan mucho tiempo. Pero si no haces eso, no vas a recuperar nunca la dinámica del mercado de trabajo, que igual sigue complicada, es un calco de lo que pasó con el nivel de actividad. Así como el nivel de actividad, dije que estaba estancado del 2011 al 2019, el empleo privado no crece desde el 2011 tampoco. Entonces, y eso no es este gobierno solo, es el anterior, es el anterior al anterior. No, esto viene, no nos olvidemos que nuestra primera crisis notable social y que nosotros podemos contar fue en el 75 con el comienzo del Rodrigazo, y de ahí en más hemos tenido crisis tras crisis tras crisis, planes de estabilización que fracasaron, planes de estabilización que quedaron más en los tiempos, pero al final terminaron fracasando, y llegamos hasta acá, cuando veníamos de un 4% de pobreza a un 50% de pobreza. Obviamente los gobiernos fracasaron, indudablemente, y el Estado también fracasó como un ente rector y hacia dónde dirigir el país. No sabemos hoy hacia dónde dirigir. Ayer vi una encuesta con chicos jóvenes y la mayoría se quiere ir del país. Chicos que en definitiva hemos formado, hemos invertido en formar, está bien que en los últimos 2 años mucha inversión no hubo, pero hemos invertido en formar profesionales, se van a otros países y se desarrollan, con todo el problema que trae anímico, porque el argentinazo se siente cuando uno está afuera, muchísimo. Somos muy amigos, somos muy amigueros, nos juntamos a comer algo, el asado, el amiguismo. Afuera no es igual. Está bien, pero ¿contra qué lo estamos ponderando? Es como que los gobiernos están abusando de eso. Digamos, creo que tocaste 2 puntos claves. Uno, hiciste un resumen muy bueno de la situación. Primero voy al punto de la pobreza, que dijiste, bueno, en 1960 la pobreza era 4%. Y con cada crisis la pobreza estructural va creciendo. Entonces tuviste la crisis del 75, tu pobreza estructural se fue a cerca del 10%, tuviste la crisis del 81, se fue a 14%, tuviste la del 89, la hiper, que fue grande, te fuiste a cerca de 20%, tuviste la del 2001, la pobreza saltó a 52, pero la estructural quedó en 25%, y hoy tenés una pobreza en 45% y una pobreza estructural que debe estar en 30 o 35%. Entonces por eso es importantísimo que esta crisis no se agrave, porque ¿dónde termina la pobreza estructural? Entonces cada crisis, en términos de pobreza, le sale carísimo a la Argentina y no lo estamos revirtiendo. Y esto está generando la segunda parte. No, es que además, perdóname, Iván, además, en el medio de todas esas crisis, hubo un proceso de privatizaciones muy profundo y hubo un proceso de ingresos muy, muy grande con los famosos 3 superávit, que no se aprovecharon para nada en el país, porque cuando caímos peor. Pues primero caímos de un segundo, después caímos de un octavo y después de un décimo. Correcto. Sí, lo que mencionás es correcto. Argentina no aprovecha la hora buena. No. Bueno, fíjate lo que pasó, y ahora voy a volver igual a lo que mencionabas de la gente que se va, ¿no? Pero lo que pasó un poco con la crisis subprime en el 2008, sí. Argentina estaba aislada del mundo, y después de la crisis subprime, Estados Unidos bajó las tasas de interés a 0, básicamente. Y ahí todos los países que se estaban desarrollando podían aprovechar para tomar deuda barata e invertir y crecer. Y Argentina no podía porque estaba aislado del mundo. ¿Y qué pasó? Empezamos a entrar en ese juego en el 2015, cuando Estados Unidos subía la tasa. Es decir, que el timing de Argentina fue pésimo. Esto fue como caer al boliche a las 5 de la mañana. Ya se terminó la fiesta de la tasa 0. Entonces, Argentina nunca tiene ese timing. Y todos estos errores que los vas acumulando en el tiempo, lo que va generando es este éxodo. Y no es solo que se quieren ir los jóvenes. La verdad es que se quieren ir todos. Gente grande, gente de mediana edad, gente joven. Todos se quieren ir. Lo que pasa es que se les hace más fácil a los jóvenes porque por ahí pueden aplicar estudios o están dispuestos a tomar otro tipo de trabajos, pero la cantidad de gente que se está yendo es impresionante. Es impresionante. Hemos superado a Venezuela. Hemos superado a Venezuela con el deseo de exportar gente. Bueno, pero lo cual también depende, claro, también depende de hacia qué país queremos mirar. O sea,
Yo no entiendo muy bien las diferencias entre ministros de Economía, porque yo creo que hay, primero que no tenemos un ministro, un superministro como el país exige el superpresidente, ¿no? No lo tenemos. Pero aparte de que no lo tenemos, tampoco los ministros de Economía han resuelto mágicamente todo, sino que depende de un montón de elementos que la sociedad exige, o sea, las 3 I que tenemos hoy: inflación, incertidumbre e injerencia del Estado dentro de la sociedad o dentro de las reglamentaciones que no debería interferir. Mercado de alquileres, por ejemplo, lo destruyó. O sea, el Estado donde se mete no ayuda. YPF está destruida como empresa. O sea, son elementos y datos que no hace falta ser un erudito en macro y en microeconomía. Son los hechos que pasaron. Lo que creo que pasa mucho es que se habla de las fallas del mercado, ¿no? El mercado falla. Entonces, como el mercado falla, tiene que venir un Estado a intervenir y arreglar esas fallas de mercado. Y ahí tenés un salto lógico muy grande, porque estás como asumiendo que el Estado va a actuar perfectamente. Y la verdad es que el Estado también falla. Entonces, es cierto que el mercado falla, pero el Estado también falla. Y el problema es que muchas veces falla mucho más que el mercado, entonces termina agravando el problema. Pero en esta lógica de que como el mercado falla, tiene que venir un Estado a arreglarlo, estamos como asumiendo que el Estado lo va a hacer bien, y muchas veces lo hace mal. Y eso hay que cuestionarlo y no se cuestiona tanto. Las fallas del Estado pueden ser mucho más dañinas que las fallas del mercado. Es decir, desde luego que el mercado falla. Es lo mejor que tenemos hoy. Y eso pareciera no debatirse mucho, ¿no? La parte de las fallas del Estado. Porque la falla del Estado, y últimamente lo hemos notado mucho más, te la endilgan a vos. El ministro Guzmán nos ha querido convencer que la inflación es un problema de la sociedad. Como si la sociedad dictara las reglas, como si la sociedad indexara o no el sistema económico, como si la sociedad ajustara, o los medios oligopólicos que dicen, estuviera manejando todo. Y no es tan así. O sea, la gente sabe que la inflación no nace de la nada, sino porque toda Sudamérica no tiene inflación, salvo las honrosas excepciones de nosotros y Venezuela. Sí, a ver, es muy cierto lo que decís. De todos modos, creo que hay que distinguir al Guzmán de lo que dice y lo que hace, ¿no? Porque este gobierno también tiene el conflicto de que está gobernando teniendo distintas fuerzas políticas, ¿no? Brillante, brillante lo tuyo, brillante. Tenés a Massa, tenés a un peronismo más racional, entonces tiene que decir cosas que por ahí del todo no cree, y yo creo que algo de eso hay. Pero cuando empezás a ver también lo que hace, o lo que hacen en términos económicos, y vos ves, por ejemplo, un Banco Central que en la primera mitad de este año hizo un apretón monetario muy fuerte, ¿no? No lo dicen, pero lo hacen. Entonces, eso hay que mirarlo también. Y no es que lo hacen porque lo consideran correcto, lo hacen porque no les queda otra, digamos. No es una medida que les gustaría hacer. Ahora, igual, a partir de mayo eso se revirtió y la emisión monetaria está volviendo con todo, ¿no? Entonces, ¿qué les pasó en definitiva? El discurso año electoral. Obviamente que hay una estrategia electoral, pero el discurso cuando subieron era la emisión monetaria no va a generar inflación, y estaban con eso. Y empezó a generar inflación. Porque de golpe, en marzo de este año, tuvimos en un solo mes 4,8%, por toda la emisión que se hizo el año pasado. Entonces, cuando empezaron a ver los efectos de la emisión, se asustaron. Y por eso hicieron el apretón monetario, pero sotoboche, nadie decía nada, ¿no? Entonces, es importante esta distinción entre lo que se dice y lo que se hace, y lo que hacen por necesidad, que no les gustaría hacerlo, pero saben que lo tienen que hacer porque si no la inflación se descontrola, lo empezaron a hacer la primera mitad del año. ¿Para qué? Para en la segunda mitad poder descontrolarse ahora. En el momento de las elecciones, exactamente. Y ahora están con la cara que les gusta al Banco Central y a este gobierno. Emitir para, no sé, tratar de generar una apariencia o dar algunos bonos o hacer obra pública o lo que sea para que el gobierno llegue mejor a las elecciones. Y el horizonte no es tan lejano, es noviembre. Sí, además, si agarramos discursos de hace muy poquito, recordá que una de las grandes discusiones, cuando el Fondo Monetario decide ayudar a todos los países integrantes del mismo y a darle DEX en base a su participación, que a Argentina le toca una cantidad de 4.350 millones de dólares en DEX.
lo primero que salieron a decir es que eso no había que usarlo para pagar deuda. Para nada. O sea, que había que usarlo para incrementar los planes sociales y eso en 2 meses se diluyó todo porque tenés a un ministro de Economía negociando el pago de la deuda, que es coherente. Totalmente. Ahí igual creo que hubo también... O no, no sé. Vinculado a esta... No, yo creo que bastante acertado lo que mencionás. ¿Se me escucha? Porque se me cortó un segundo. Sí. ¿Se me está escuchando? Sí, sí. Sí. Tema de DEX y FMI. Ahí de vuelta, ¿no? Tenés una coalición de gobierno que piensa distinto, entonces empieza a haber algún cortocircuito de vuelta entre lo que se dice y lo que se hace, pero me parece que sí hubo un pacto ahí interno. No te lo puedo comprobar, ¿no? Pero de visión, acuerdo. Lo que me parece que pasó es lo siguiente. Que sí había un núcleo muy duro del kirchnerismo que quería usar los DEX para planes sociales, para hacer populismo, para las elecciones, y tenías otra pata como la de Guzmán que te decía, no, pará, hay una deuda que pagar y tenemos que pagarla al FMI porque si queremos negociar más adelante, pues si no vamos a entrar en default, y que lo que terminó ocurriendo entonces es que el kirchnerismo maduro dijo, ok, no lo digas, usá los DEX para la deuda o no lo digas tanto, pero me vas a emitir para hacer populismo por un monto equivalente. Entonces, fíjate que estábamos hablando de que volvía la emisión monetaria en un momento estratégico. Entonces, ok, yo populismo voy a hacer. Entonces, si vos no querés, no me dejás usar los DEX, vas a tener que emitir. Entonces, yo lo que huelo es que hubo un pacto así interno, que obviamente no se revela, y bueno, de alguna manera todos felices. Le pagamos al FMI, podemos patear la negociación para después de las elecciones, pagándole al FMI, porque los vencimientos de este año son septiembre-diciembre, que son, casualidad o no, justo lo que ingresa por DEX. O sea que los dólares que nos ingresan por DEX, así como entran, se van a ir a volver al FMI para hacer estos pagos, pero vamos a tener un Banco Central asistencialista. Sí, pero por lo pronto, o sea, hablamos de las malas y las buenas. El gobierno tuvo la ventaja que en su momento la soja subió a niveles muy altos, con lo cual las retenciones hizo crecer mucho el impuesto pagado. Y por otro lado, estos DEX es un regalo, es a gift, porque realmente vino de una ayuda externa, como vino la vacuna de Pfizer y de Moderna, ¿no? De Moderna, perdón, no de Pfizer. Entonces, yo me pregunto, el gobierno, cuando tiene buenas, que es un poco lo que hablé no solo de este gobierno, sino en otros, cuando tiene buenas no las sabe aprovechar. O sea, sube a las tablas de SAF cuando no hay olas. Sí, la situación es más crítica. La situación es más crítica también. Fíjate lo que mencionás de la soja, es cierto. Justo se dio que el precio de la soja agarró una subida que favoreció mucho a este gobierno. Ahora, fíjate la diferencia con la última vez que pasó. Cuando tuvimos los super soja, ya por el 2006, 2007, 2008, no me acuerdo. Gobierno de Néstor Kirchner. Exactamente. Argentina podía crecer. Hoy la super soja lo que está haciendo es evitando que vos te ahogues. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Es una situación mucho más crítica. Sí, ¿no? Entonces, por más que lo quiera aprovechar, en verdad lo que está recibiendo es un salvavidas. Obviamente los DEX también son maná que cayó del cielo. Es decir, hubo mucha suerte en esto. Claro. Y bueno, les da tiempo. Y les da el tiempo que necesitan para las elecciones. Y unas elecciones que se juegan mucho más de lo que pensamos en el sentido de que estaban a 8 diputados de tener mayoría. Y si logran tener mayoría en la Cámara de Diputados, va a haber mayoría en las 2 cámaras. Y ni siquiera tienen que meter 8, porque como conviertan 5 o 6, otros 2 se negocian. Entonces, es una elección legislativa complicada. Yo no soy de los que cree que esto va enseguida a Venezuela. Yo creo que eso es un poco extremo, pero sí creo que si Argentina no cambia y sigue con estas crisis recurrentes cada 10, 15 años, y bueno, sí, en 20, 30 años, entonces sí vas a ser Venezuela. Por una cuestión que hablamos al principio, cada crisis te deja una pobreza estructural más alta. Entonces, si vos no cambiás y seguís con las crisis, en 2 o 3 crisis vas a tener una pobreza del 60 o 70%. ¿Y cómo ves a la sociedad fuera de lo económico? Pues la sociedad hoy está sufriendo este devenir económico, indudablemente. La pobreza lo canta, la indigencia lo canta, el achatamiento de Argentina lo canta, la poca producción lo canta, y este rebote que tenemos, que es un rebote, pero que digamos que falta mucho para el país que deberíamos tener, para obtener inclusive los gastos que tenemos que tener, que no sé si son necesarios o no, yo creo que no. Pero de cualquier manera,
La sociedad, ¿cómo hoy la ves plantándose en las elecciones y pensando en cómo la está viviendo hoy? Hoy, digo no hoy, 2 años atrás, 4 años atrás, 6 años atrás, porque esto en su momento se sacó a Cristina de un gobierno que venía en un fracaso y se agarró el Mesías. El Mesías fracasó, ninguno se hizo cargo, pero fracasos no. El Mesías fracasó y tomamos una Cristina cambiada como sociedad, una Cristina cambiada, la mitad de la sociedad no le creía y la otra mitad sí, y hoy nos damos cuenta que estamos peor que antes. Y siempre venimos diciendo, sobre todo yo que me tiño las canas, peor que esto no hay. Y así lo dijimos con Alfonsín de la hiperinflación, y con el plan Bonex, y con el plan Primavera, y con los quita de cero de Caballo, y con la estabilidad. Siempre decimos peor no hay, y después hay. ¿Y hasta cuándo llegamos al ahí? Y bueno, ¿no llegamos ya al final? Es un poco lo que veníamos hablando de estas crisis, ¿no? Digamos, si cada crisis va agravando la situación, entonces siempre viene algo peor. Claro, llegás a Venezuela, como decís vos. ¿Hasta cuándo? Y bueno, el hasta cuándo para mí es en 20 o 30 años asumiendo 2 o 3 crisis más. Y de vuelta, la importancia de que esto no, de que esta crisis no se agrave, porque puede implicar otro salto en la pobreza. Y ya estamos en 40, 45, ¿no? Entonces, vos, si estás con casi la mitad de la población en pobreza, ya, por ejemplo, mirar el IPC no tiene sentido, porque si la mayoría de las personas son vulnerables, lo que tenés que mirar es la inflación de alimentos y bebidas, que está más alta que la inflación general. O sea que hoy, para la mitad de la población, la inflación es más alta de la que te dice el INDEC. No porque el INDEC mienta, sino porque la inflación relevante para ellos porque, es la claro, alimentos y siente bebidas. Más. Abajo se siente más. Y el ánimo de la gente, y me parece que si vos mirás las últimas elecciones, está claro que hay una correlación muy fuerte con el salario real, ¿no? Digamos que cuando el salario real privado empieza a caer, se siente en las urnas. Cuando el salario privado sube, bueno, se suelen ganar las legislativas o las elecciones presidenciales que haya. Pero cuando el salario real está cayendo, es un problema para las elecciones. Eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Macri. Macri, lo que lo terminó castigando fue que el salario real se derrumbó. Es decir, lo llamaban el voto heladera vacía, voto castigo porque el salario real caía. ¿Qué pasó cuando asumió este gobierno? Un poco repuntó, pero después volvió a la tendencia a la baja. Es decir, que está todavía con un salario que cae, y eso es lo que le preocupa al gobierno, particularmente a Cristina, supongo. Tiene muy claro esto. Es decir, las legislativas que pierde cuando era gobierno Cristina era porque el salario real caía. Y después lo lograba hacer remontar para las presidenciales y ahí se mantenía en el poder. Pero hoy el salario real cae, y lo que implica el panorama al oficialismo eso. ¿Y cómo ves este cambio del paradigma de las distintas convenciones colectivas de trabajo con los aumentos que están dando sobre los que dieron del orden del 40, 45, 50%? Bueno, ¿no? Pone en evidencia de alguna manera que la inflación que decía el presupuesto no la creía nadie, ni siquiera ellos, ¿no? Porque están negociando inflaciones más altas. De hecho, el dato de inflación de julio ya supera la que estaba proyectada en el presupuesto. Es decir, que en 7 meses te comiste el presupuesto. En la mitad del tiempo te comiste tu proyección de inflación. Entonces, esto se vio muchas veces en Argentina, ¿no? Que dicen que la inflación va a ser un número, pero en definitiva lo que cree que va a ser la inflación el gobierno los ves en la negociación de las paritarias. Y me hablaste de 40-50% y este año la inflación va a estar en el 50% y no sé si un poquito más. Hay que ver, yo creo que el resto del año la inflación va a estar fluctuando cerca del 3%. Por ahí a veces un poquito más, por ahí a veces un poquito menos, pero yo creo que hasta las elecciones va a fluctuar ahí y que después las elecciones, por la emisión monetaria que se viene este semestre, probablemente diciembre, enero, febrero vuelva a subir. Pero se estabilice de acá a noviembre en una cifra alta, porque 3% es alto, con tarifas pisadas, precios cuidados, y todas esas parches que sabemos que a la larga no solucionan nada, ¿no? Y al margen de eso, que es totalmente cierto, el gobierno tiene que salir a pedir plata o renovaciones de dinero por el famoso juego LELIX y demás, y bonos. Y la gente, tanto interna como externa, ha demostrado que no cree más allá de las elecciones. O sea, te presto hasta. Sí. Después de las elecciones hablamos, pero hasta ahí llego.
Sí, a ver, en la última licitación le fue bien, pero porque la mayoría de los títulos eran como vos decías, bueno, Claro, vencían antes de las por el elecciones. vencimiento. Entonces, en el momento que Aceptaron la quieren, tasa por el exacto, vencimiento. cuando Pues quieren hasta ahí no colocar, explota, hasta ahí no explota. exactamente, cuando quieren colocar más allá de las elecciones, empiezan a tener problemas que fueron un poco las colocaciones anteriores, pues venía bien, venía de hecho sobrecolocando y la última repuntó un poco, pero las dos anteriores no le fue muy bien, y tiene que Claro, ver un poco con los plazos, y hay un gran desafío ahí también para este semestre. Digamos, si uno agarra lo que fue el primer semestre, que estaba este apretón monetario que te comentaba, ¿no? Que se empezó a emitir mucho menos, gran parte del financiamiento para el gobierno vino por colocaciones de deuda interna, porque sí, podían rolovear la deuda. Bueno, pero así los es. vencimientos de la deuda del primer semestre eran mucho menos que las del segundo semestre. Entonces, el segundo semestre vos tenés muchos vencimientos. Y aunque vos logres rolovear toda la deuda, vos tenés que cubrir un déficit que lo vas a tener que hacer con emisión monetaria. Yo hace poco hice un ejercicio de que si incluso le va muy bien al gobierno sobrecolocando deuda, es decir, suponete que logra colocar deuda 110% de los vencimientos, así todo tiene que emitir un montón. ¿Y eso por qué? No porque Claro, le pueda llegar a costar colocar la deuda, porque los vencimientos son tantos que tiene que colocar un montón. Entonces, es otro juego el del segundo semestre. En el primer semestre vos jugaste contra Ecuador o Bolivia, ahora tenés que jugar con Alemania. O sea, el desafío del segundo semestre en términos de deuda interna es muchísimo más alto. Y eso le va a meter presión a la emisión monetaria también. Y hay un límite para la emisión monetaria. El gobierno puede emitir hasta 1 billón en lo que le queda al año. En verdad ya menos, porque estuvo emitiendo. Entonces no es que puede emitir todo lo que quiere. Ahora, si las colocaciones de deuda encima se empiezan a complicar, podés tener un problemita. pues me alegro lo de problemita. Para mí es un problemón, porque no nos olvidemos cómo el país explotó en las PASO de las elecciones generales para presidenciales, ¿no? En las PASO explotó. Ahí cuando se definió qué se estaba eligiendo la sociedad, automáticamente se dio vuelta todo. El famoso dólar de 60 pesos que estaba bárbaro se fue fumando de a poco y estamos acá a 2 años de eso. Parece que me Sí, hubiera pasado 20 años, no, hay, pasaron 2. hay mucha especulación de lo que puede llegar a pasar con el resultado electoral. Que, por ejemplo, dicen, bueno, ¿qué pasa? Distintos escenarios. ¿Qué pasa si el oficialismo gana por mucho? Y bueno, el mercado Sí, cambiario probablemente se va a poner nervioso y veamos algo similar a las PASO. ¿Qué pasa si el oficialismo pierde por mucho? Y se te ven otros dos escenarios. Bueno, ¿qué va a hacer el gobierno si pierde por mucho? ¿Se radicaliza o no? Si se radicaliza, el mercado cambiario se puede poner también muy nervioso. Si no se radicaliza, puede quedarse calmo. Y si hay un empate virtual en las urnas, por ahí es lo mejor que le puede pasar al mercado cambiario, pero no sé si es lo mejor claro, que le puede pasar al país. claro. Digamos. Entonces es complicado todos los escenarios que se pueden dar y cómo puede llegar a impactar y cómo puede llegar a mejorar o no. Pero hay un tema. Y otro tema que nos quedó ahí pendiente, que mencionaste y yo no desarrollé, pero que da para hablar también, es lo de las LELIQs. El monto de las LELIQs ya está de vuelta en niveles que preocupan. En su momento Sturzenegger tuvo las LEVAX, el FMI las obligó a desarmarlas. Las LEVAX, recordemos que eran letras que podían tener incluso las personas físicas, cualquiera de nosotros podía tener LEVAX y las Así compraban. es, sí. Las LELIQs, en cambio, la tienen los bancos. Los bancos. Eso hace creer, erróneamente, que entonces esto es menos grave, porque las personas no pueden comprar los bancos. Y no es cierto. Porque, ¿qué pasa hoy si, no digo que vaya a ocurrir, pero suponete que mucha gente quiere ir a buscar sus pesos al banco, Sí, que quieren comprar dólares, por lo que sea. Los bancos no tienen los pesos, tienen las LELIQs. Entonces, si las personas van a los bancos a buscar pesos y los bancos no tienen los pesos y tienen las LELIQs, ¿qué van a hacer los bancos? Van a tener que darle las LELIQs al Banco Central y decirle, dame los dame pesos. los pesos. Entonces Claro, te obliga a emitir. Entonces, por más que los bancos sean los que tienen las LELIQs, si las personas quieren a sacar los pesos del banco, terminan influyendo en las LELIQs. Con lo cual, claro, claro. no es que esto depende de los bancos, depende de los individuos. O sea, podés tener un problema como lo tenía Sturzenegger, por más que sea LEVAX o LELIQs, banco o no banco. Si la gente quiere los pesos, los bancos van a estar en problemas. Obviamente, no hay ninguna duda. Pero además me preocupa porque
fuera de la timba financiera, que es una timba complicada, porque viene complicada hace muchos años, Argentina no es de ahora, ¿no? Fuera de esta timba financiera, está el problema de la generación de cosas. O sea, por ejemplo, la ilógica de la suspensión de las exportaciones de carne pensando, mágicamente, que no sé quién lo pensó, que iba a bajar el mercado interno porque dejaba las de exportar. Y eso yo creo que mi nieto, que tiene 4 años, lo entiende que no es así. Sí, a ver, Es una ridiculez muy grande. En materia de comercio exterior, la verdad que es muy preocupante lo de Argentina. Claro. Vos, fíjate, ese empeño por cerrarse para porque si las empresas, damos hace tanto tiempo cerrado, que si las empresas hoy tienen que competir, se les hace muy difícil, eso es una realidad. Pero eso es producto de haber estado cerrado tantos años. Hoy vos ves el mundo y hasta la China comunista te comercia mucho. Rusia también. Sí, fundamentalmente te comercia. Exactamente, entonces serán comunistas en lo político, en el régimen de gobierno, y se podrá discutir eso, pero en lo económico, comercial, comercian, y mucho, y tienen tratados, y tienen acuerdos. Argentina no, Argentina y sigue eligiendo quedar aislado. Y ahora estaba esta negociación Mercosur-Unión Europea, que podía empezar a cambiar este rumbo de una manera ordenada, y salimos a hacer la contra, y ahí también es muy importante lo que pueda pasar con ese acuerdo. Es decir, esto es un acuerdo Mercosur-Unión Europea. La Unión Europea es tu segundo socio comercial más importante. Sí. Entonces, el potencial de crecimiento es enorme, sobre todo porque el acuerdo te da los beneficios en el corto plazo y los costos en el largo. Es un acuerdo muy beneficioso para el Mercosur. Es que, ¿qué otra cosa podés hacer para generar empleo si no lográs inversión y exportación? Tenemos un mercado de 40 millones de personas, 42 millones de personas, no más. Entonces, que es un mercado que se reduce en función de la gente que tiene poder adquisitivo, sacamos los viejos que subsistimos, sacamos los chicos que consumen nada más, es un mercado muy complicado, chiquito. Y si a su vez nos cerramos, yo no me explico cómo piensan que un país puede salir así. Y yo creo que hoy eso se está manifestando en tantos oídos que se están prestando a los que se nos ocurrió hablar de economía hace más de 30 o 40 años, y que éramos tildados de loquitos porque no sabíamos nada, porque éramos contra. Y no era que éramos contra, decíamos lo que estaba mal de lo que estaba bien, lo que tenía que hacerse y lo que no se hacía. Y hoy pasa lo mismo. Hoy creo que está encendiendo esa chispa los libertarios, liberales, economistas, las distintas fuerzas que hay, porque están hablando de lo que la gente entiende que se tiene que hacer. Ya participó de este gobierno de 60 años. ¿Quiere otro? Sí, a ver, es cierto que yo creo que el argentino está cansado ya en términos generales de estar en decadencia. Entonces, que se abren opciones para cosas distintas. Es que no es justo que estemos así. No, desde Pero luego, ojo, a ver, pero ojo, no te echo la culpa a vos. Nosotros sí la tenemos. Por habernos callado, por haberlo soportado, por no haber luchado lo necesario, de alguna manera la culpa la tenemos. bueno, qué sé yo, esos cuestionamientos sí, siempre son complicados, ¿no? Pero obviamente que si el pueblo empieza como a ser dócil, bueno, los gobiernos a veces avanzan, sobre todo los Sí, claro. la gente populista, digamos, pero bueno, a ver, hubo un montón de países que estuvieron en situaciones complicadas y han salido, pero tenés que tener la vocación por salir. Y lo que pasa es que Argentina tiene complicaciones extra que en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, uno puede leer y nunca las comparaciones son válidas porque cada caso es único, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Pero, no sé, reforma en Noruega o en Suecia, qué sé yo. Y la verdad que los sindicatos acompañaban las reformas allá. Acá no te las acompañan. Pero sí se te abre alguna ventana de oportunidad en alguna reforma por ahí. Yo creo que la reforma laboral es una oportunidad que se puede dar y que incluso los sindicatos pueden llegar a acompañar. Y es una reforma clave para Argentina. Lo mencionábamos claro. al principio. Sí, claro. El sector privado no crea empleo. Eso hay que cambiarlo. La reforma laboral no cabe duda que hay que discutirla. Bueno, discutiremos qué, cómo, qué sé yo, pero claramente como está, no funciona. Y Argentina tiene dos opciones. Empezar a debatir de la manera más madura o seria las reformas estructurales
que no voy a ser ingenuo, traen costos las reformas estructurales, no hacen Obvio, magia. sí, obvio. Obviamente que traen costos, y eso hay que decirlo y hay que asumirlo. Lo que pasa es que el costo de no hacer las reformas, yo creo que es mayor. Es mayor, claro. Entonces, me parece que hay que empezar a debatir esto. Yo creo que gran parte de la población entiende que se necesitan reformas, están más abiertos a las reformas, pero falta mucho en discutir el cómo hacerlas, con qué amortiguadores sociales, en qué orden, porque son muchas reformas, todas juntas, algunas, uso una bala de plata, uso varias. Todo eso es lo que tendría que estar discutiendo Argentina, pero la verdad es que es un gobierno que está pensando en noviembre, no le importa otra cosa que noviembre. Sí, además esas reformas que vos estás hablando, que estamos hablando de la reforma laboral, la reforma tributaria, los incentivos que tenés que crear, las necesidades de transformar planes en empleo genuino, tanto en la actividad privada como en la actividad pública, porque también decimos, no hay empleo, sin embargo, acá estamos, pero llenos de extranjeros que vienen, viven y trabajan. Y no vinieron hace 50 años en los barcos, o 100, como dijo el presidente. Hablo de chicos que salieron de Venezuela hace 2 años, 3 años, 4 años, o 1. Y Sí, todos trabajan. Pero el acá, tema es que entran en un mercado negro que no es lo ideal. sí, digamos. estamos de acuerdo. Es un mercado negro que Argentina lo tuvo a lo largo de los tiempos. Y que lo Sí. genera, a su vez, la misma carga tributaria e impositiva y la falta de punitividad que tienen las cosas. Bueno, a ver, yo hablo con varios empresarios pymes, Sí. y la verdad que muchos de ellos coinciden en 2 cosas. O sea, muchos de ellos me dicen, yo quiero contratar más gente, pero no contrato por 2 motivos. Una es la presión impositiva que mencionabas, y la otra Sí. son los juicios laborales. Los juicios laborales, sí, sí. Bueno, Y la eso reforma que hace falta, la que estamos Sí. hablando es eso. La Y reforma ojo que- tributaria, bajar impuestos. La reforma laboral, cambiar la forma de ley y que el juicio deje de ser un negocio Sí, y que destruya la empresa. dentro de los juicios, vos tenés los juicios por despido y los juicios por riesgo de trabajo. Los juicios Sí. por riesgo de trabajo se ha solucionado bastante, y eso hay que decirlo Sí. también. Eso Sí. ha cambiado, ha bajado y mucho. Queda para bajar, ¿no? Pero era una cosa que crecía tremendamente, Sí, y ahora ha empezado a bajar. Es decir, y si vos mirabas aparte los datos de los accidentes de trabajo, no tenía sentido. Porque tiene sentido que los juicios crezcan si los accidentes suben. Y hasta el 2007 pasaba eso. Subían los accidentes y los juicios. Vos decís, bueno, es una cuestión lógica. Pero los accidentes se estancaron, incluso caían, y los juicios subían. Juicios seguían. Claro. Ahora, eso se está empezando a solucionar, y bastante bien. El tema es los problemas de juicios por despido. Es decir, el problema que tiene el empresario hoy o el emprendedor es, yo no puedo contratar a alguien, porque contratar a alguien básicamente es adoptarlo de por vida. Entonces, Sí. el régimen laboral es muy rígido, no te permite echar. Entonces, el empresario tiene incertidumbre. Bueno, eso es una aberración internacional. Es decir, que a mí no me permiten echar, siendo yo y no pudiendo yo desarrollarme o pagar sueldos, quiero saber cómo lo sigo. Sí, es verdad lo que vos decís. Es que ese es el problema. Si lo echás, porque, indemnización doble. Bueno, lo echo igual y me voy. exacto. Si me estoy fundiendo. Pero el problema es que te traba la entrada también. Porque el emprendedor, el empresario, tiene que lidiar con la incertidumbre. Y en esa incertidumbre es que puede contratar a una persona que por ahí no es idónea para el trabajo. Y la ley no es que ni siquiera te permite reubicarlo en otro lugar, que eso es la polivalencia de la que se habla. Digamos. Entonces, si vos podés reubicarlo en otro lugar, también ayuda, pero tampoco te dejan. Ahora, si vos no podés echarlo, directamente no vas a encarar el problema, entonces no contratás. Y ese es el problema. En cambio, si el mercado es más flexible, lo podés paliar por otro lado, como por ahí pasa en otros países que usan un seguro por desempleo hasta que la persona encuentra un empleo nuevo, pero te permite que el ingreso. O sea, vos, es una cuestión intuitiva, vos no vas a entrar donde no podés salir. Yo no voy a ir a la cancha si a la salida me está esperando la barra brava rival. No voy a ir. Entonces, donde yo no entro, donde no puedo salir. El mercado laboral hoy tiene ese problema. Entonces, como no puedo echar, no contrato. Y lo mejor sería que funcione como una lógica de lo que ocurre con el mercado de la construcción, que puedan contratar por... Bueno, era lo que yo te iba a decir. decir. El mercado de la construcción, que en su momento cuando se implementó el sistema de ese fondo de desempleo, que iba a ser una locura, funciona perfectamente bien.
funciona perfectamente bien. Y es uno de los pulmones del país. Si tenemos, sabemos cómo, o sea, los resultados, sobre todo los que, como vos y yo nos hemos desarrollado en industrias pyme, que a mí me encanta la publicidad, van a salir las pymes. Hoy estamos hablando de una industria pyme, en los diarios vamos a salir. Cuando tengamos que no obtengamos más crédito, no tengamos más nada, salimos en todos los diarios. Pero justamente si vos extendés, anulás el tema del despido. Estados Unidos, por ejemplo, te despide y no pasa nada, vas al fondo de desempleo. No tenés ningún conflicto. Fíjate lo que pasó con la pandemia, ¿no? Así crece y decrece de a millones por mes. Sí. Cuando vino la crisis, el desempleo se disparó en Estados Unidos. Sí, claro, Estados Unidos tiene espalda, entonces los pudo cubrir con el seguro por desempleo. Tiene otra espalda. Pero después empezó a caer rápidamente. Muy rápidamente, te diría. Ahora, el desempleo estaba, si no recuerdo mal, entre 4 y 5%. Se disparó a 15, 16, ya no recuerdo bien. Sí. Y bajó rápido a 6. Ahora sí es cierto que de 6 a 4 o 5 está bajando muy lento. Es decir, algún daño hubo. Pero fíjate que pasó una pandemia, que no es cosa menor. Hubo un fuerte incremento de desempleo que pudieron cubrir con este seguro de desempleo y después la gente se fue acomodando. Sí, a un nivel menor que por ahí se esperaba, pero el pleno empleo en Estados Unidos es 5%, no está tan lejos. Exactamente. Y al margen de eso, yo creo que acá hay, con una serie de retoques simples a las leyes que son arcaicas, podríamos empezar a cambiar y que tu empresario pyme, mis empresarios pyme, tomen la gente que necesitan, si le das certidumbre, o sea, en vez de decir que la prueba de trabajo son 3 meses, ponele un año, ponele 2. Bueno, entonces, yo creo que vas a cambiar un montón de cosas con muy pocas cosas. Y también tenemos que decir, no tenés que tener empleados en negro, porque la estupidez o la falacia de que le hago pagar mucho a los que están por todo lo que no están, es una estupidez de perogrullo, ¿no? O sea, así. ¿Qué haces vos cuando tenés 3 hijos? ¿Qué haces que coman cada uno un poquito nada más? Porque hay uno que come más y otro menos. No es lógico. No, coincido. Y creo que, a ver, cuando se habla de reformas estructurales que son difíciles de implementar, que llevan tiempo, también hay que entender eso. No son tan difíciles. Yo creo que los sindicalistas están convencidos de que hoy no van a generar empleo con el sistema que tienen. La laboral y ya son todos ricos. La laboral es más sencilla. Sí, claro. Porque el problema es más tangible. Sí, porque hasta los sindicatos, como vos decías, están dispuestos a cambiarlo. Claro. Pero después, bueno, tenés otras reformas que son por ahí, que creo yo, más complicadas. La reforma del Estado es complicada, la reforma tributaria es difícil de encarar. Es complicada también. Tenés el problema, por ejemplo, la reforma del Estado. Está bien, el empleo público subió, pero subió principalmente en provincias. ¿Cómo las disciplinás? Porque no es cuestión de que baje el empleo público nacional, que tiene que bajar también, pero el problema es muchas provincias que subieron mucho su empleo público y disciplinarlas no es sencillo y todos los pactos fiscales vienen fracasando. Entonces hay intentos y todos fracasan. Entonces, ¿cómo los disciplinas? ¿A través de algún régimen de coparticipación? ¿Cómo lo haces? No es tan fácil de instrumentar. Un régimen de coparticipación que según la Constitución, la reforma, debería haberse implementado en 6 meses desde el año 94. Y seguimos igual. Bueno, donde hay esta coparticipación que nosotros tenemos, significa que las provincias que no se preocupan en hacer nada, viven muy bien contra las provincias que le viven sacando coparticipación de las que hacen para dársela a las que no hacen nada. Y tenemos ejemplos hasta con gobernadores, ¿no? No, totalmente. O sea, el sistema no está funcionando bien. El tema es que, vos lo dijiste, bueno, estaba en la Constitución del 94, se tenían primeros 6 meses y acá estamos. Entonces, no es solo lo que hay que hacer, sino que, aparte de lo que hay que hacer, tiene que haber confianza. Es decir, la crisis económica está, pero también está la crisis política. Es decir, si mañana viene este gobierno y te pone una reforma, te plantea las reformas que a vos te gustarían, y por ahí no le crees. Sí. Entonces, por más que te digan, hay que hacer esto, y yo no creo que lo hagan. Entonces, hay una cuestión ahí de confianza política que también pesa. Y cuando vos ves que pasan los años y no se respetó algo que está en la Constitución y que nadie lo respetó y nadie lo respetó,
y es difícil que te crean, ¿no? Es Claro, como, pero también vos no le creés por lo mismo que dijiste vos en el comienzo de la charla. Es un gobierno que tiene 2 y 3 mensajes distintos y muy cercanos. O sea, no es que pienso, ya el presidente de partida pensaba muy distinto de la vicepresidenta antes de ser con el dedito marcado a hoy. Piensa totalmente distinto y los videos no mienten. Y eso pasa también hoy con los mensajes que nos dan. A la mañana nos dan un mensaje, al mediodía nos dan otro mensaje y a la tarde nos dan otro mensaje. ¿Cómo vos le explicás a un inversor extranjero que no podés saber lo que va a pasar dentro de 2 meses o de 4 meses? Donde tenés países que crecieron, que se desarrollaron, Alemania, Japón, China, de todos los, Rusia, que los tipos proyectan mínimo 10 años y China a 25. Yo me acuerdo de haber escuchado a Raúl Previch en el año 84 que nos estaba contando en un congreso de ciencias económicas que los chinos habían empezado a privatizar la producción. Yo decía, este viejo está gaga. Yo lo decía, no tenía nada. Típico, claro. Entonces dicen, ¿saben que privatizaron la producción? Y privatizaron un 25% de la producción y la producción creció un 100%. Con lo cual el Estado dejó de perder el 25%, sino que ganó mucho. Y ellos proyectan a 25 años. Y yo realmente decía, esto es una locura. Y mirá hoy. bueno, la verdad que uno, sí, ¿no? En el día a día como que va asimilando cosas que no son normales, ¿no? Que tiene que ver con estos tiempos que vos mencionás, ¿no? ¿Qué sé yo? Y las contradicciones, ¿no? Por el problema político que mencionábamos, que Guzmán se va a negociar a Estados Unidos con el FMI y Cristina, por otro lado, parece que sale. Le dice lo que tiene que hacer. Claro. Que Guzmán dice una cosa, Peche dice una cosa del Banco Central y Guzmán dice otra al día siguiente. Entonces parece el palacio de la descoordinación, ¿no? Es muy complicado así generar confianza. Y sí, es cierto, digamos, China está pensando en el año 2050 ahora. O sea, vos entrás y te dice, para 2050 quiero tener hasta en cuestiones militares. Y me voy a todo aspecto. Me voy a otro, digamos, China, qué sé yo, me voy a otro país, si querés, más liberal para poner el contraejemplo, ¿no? Que tenemos a China que es más comunista, que igual piensa a largo plazo. Hong Kong. Hong Kong es un país que está pensando leyes para robots, porque está estimando que para el 2040 va a haber más robots que humanos. Entonces, y acá seguimos discutiendo si la emisión genera inflación, una discusión que en el mundo no se tiene. No, es decir, es uno de los pocos países que sigue discutiendo la inflación. Y quedamos en una discusión que es ya arcaica, que son pocos los países que tienen problemas de inflación. No hay que irse a países desarrollados, agarrar la región y solo Argentina y Venezuela. Claro. Pues bueno, Brasil ahora, coyunturalmente, por ahí se le disparó un poco, pero está por abajo del 10%. ¿Cuánto darías por tener una inflación abajo del 10%? Y la mayoría está por abajo del 5%. Es más, antes de la pandemia te diría que el problema del mundo era cómo tener inflación. Es decir, Japón quería tener 2% y no podía. Estados Unidos quería tener 2% y no podía. Europa quería tener 2% y no podía. El problema de la inflación, del mundo era el opuesto al nuestro. Pero además lo tomás como un problema. Estados Unidos, que empezó a tener inflación, lo está analizando como problema. A pesar de que al lado nuestro le podemos dar los libros que quiera. Sí, la inflación de Estados Unidos, que ahora está en 5,4 interanual, si no recuerdo mal, para Estados Unidos es altísima. Obvio. Es altísima. Pero bueno, se abocan al problema. Nosotros no nos abocamos al problema porque nunca nos preocupamos en resolverlo. Hemos tenido un presidente que decía que un poco de inflación venía bien. Nunca nos dijo para qué. Sí, digamos, cuando empezó el gobierno kirchnerista a tener problemas de inflación allá por el 2011, 2012, que empezaron los problemas de inflación, yo me acuerdo de una semana que en una misma semana hubo 3 declaraciones que te agarrabas la cabeza, es decir, no podía haber tantas contradicciones en una semana. No sé, en un momento creo que el ministro de Economía, que ya no me acuerdo quién era en ese momento, dijo, es preferible que haya inflación a que haya deflación. Declaración 1. Sí. Declaración 2, la que vos dijiste. La inflación hace crecer. Bueno, claro. Un poquito de inflación es buena, dijo uno. Un poquito de inflación es buena. Y teníamos 25% en ese momento. Bueno, entre 0 y 25, la verdad que un poquito tenés bastante para elegir para abajo, ¿no? De 5, estamos en 25. Muy amplio el poquito.
Y después la remató Marco Del Pont diciendo que la inflación no era un fenómeno monetario. Está bien que hoy se discute, pero los que discuten si es fenómeno monetario o no, no te excluyen el fenómeno monetario. Te dicen que es una causa más. Para mí también eso es erróneo, pero de ahí a decir que no es un fenómeno monetario, bueno, no sé. Ya, no, podemos discutir, Iván, si es el único, el principal. Por eso, si es multicausal. Pero no decir, claro, pero no decir la emisión no es la consecuencia de la inflación. Era la presidenta del Banco Central. Sí, sí. Entonces, la verdad que sí, en esas contradicciones Argentina es algo que en países normales no ocurre. Y acá estamos acostumbrados a que ocurra, porque ocurre todo el tiempo y lo vamos asimilando, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones que en Argentina se asimilan, que si uno va a otro país se da cuenta. Sí, que no son normales. O sea, por ejemplo, yo viví un año y medio en Chile, ¿no? Cuando les comentaba que algunas personas prendían el horno en invierno para usarlo de estufa, no lo podían entender. Dice, yo acá eso me fundo, me decían. Me fundo, literalmente. Claro. Y acá con los subsidios estaba asimilado. Claro, puede ser si le hubieras contado que el gas te lo podías usar para entibiar la pileta y tirarte y hacerte una pileta termal en tu casa, porque el gas era 2 pesos, tampoco lo entienden. Y después le decías que tenías un barco regasificador en Bahía Blanca. O sea, son las contradicciones que decís, muchachos, en economía alguien paga. No es que viene algo mágico. Alguien paga, siempre. Uno gana y otro pierde, no hay tutía. Correcto, es decir, sí, alguien paga siempre, pero ponele que uno crea en los subsidios, así todos estaban mal implementados en el sentido de que... a eso voy. Si tuviera subsidios bien implementados, hasta podrías entenderlo, porque estarías fomentando no quedarte sin trenes y la conectividad en el país, no quedarte con low cost, sin low cost, porque si no el monopolio te va a hacer... Todo eso lo hacemos al revés, Iván. Todo lo hacemos al revés. A eso iba. O sea, en la época de los subsidios fuertes del gobierno kirchnerista, vos tenías, por ejemplo, no sé, alguien que vive en Recoleta, que tenía, no sé, a los hijos jugando a la Play toda la noche, sí, gastaba lo mismo en electricidad que un tipo que estaba en el medio de la montaña que tenía un pedacito para prender una luz. Claro. Pagaban lo mismo. Claro, entonces, por el subsidio, claro. Entonces, uno que cree en los subsidios puede decir, bueno, ok, que subsidiemos al segundo, pero el primero, ¿cómo puede ser que esté pagando esta tarifa? El gobierno kirchnerista fue uno de los gobiernos que más subsidió a los ricos y no a los pobres. Pensá lo que tenemos red troncal de Metrogas y el tipo que va a comprar una garrafa. Ni vos ni yo compramos garrafa, no lo viviste vos, y yo, de chiquito, que podíamos ser, tampoco. Y el tipo que paga garrafa te paga, ¿sabés cuántas veces la factura que pagas vos? Entonces, ¿cómo defendemos a los más humildes? Es un verso. Sí, igual hay que tener cuidado con las tarifas también, ¿no? Porque fíjate que el gobierno anterior también las empezó a sincerar, que yo creo que está bien, pero tiene que ir con medidas adicionales, ¿no? Porque en definitiva... Obvio, sí. El gobierno anterior lo hizo mal. El problema es que yo todavía no leo en ningún capítulo, ni del Segundo Tiempo, ni de Mi Esperanza, ni de nada, ninguna equivocación que han tenido. O la culpa la tuviste vos o la tuve yo. Ellos no. Y eso me preocupa para que la gente empiece a pensar que la decisión la tenés vos en tu voto. No vienen de un plato volador y te lo impusieron, la tenés vos con el voto. Y si estamos así, es culpa de los que venimos votando hace tanto tiempo. Bueno, a ver, sí, el dilema del votante ahí da para una discusión ética larga, pero sí, a ver, digamos, en algún momento, cuando el error es tan repetido, es porque de alguna manera, nos guste o no sé si llamarlo error, pero sí creo que entonces Argentina es una sociedad que demanda populismo. Más allá de si es un error o no. La gente quiere eso. Hay mucha gente que quiere eso. Entonces... Sí, pero, ¿sabes? Es como cuando uno de repente habla de que tienen que estar muy bien los hospitales, pero cuando a mí me pasa algo me voy a atender al Freni. Bueno, eso es no ser consistente después con algunas cuestiones, pero... Y eso pasa, ¿eh?
Mayra Mendoza No, es un intendente, tuvo un problema y se fue a atender al Freni. Y si vos ves el hospital de donde ella es intendenta, no me importa el signo político que sea, no me interesa, se cae a pedazos. Y después tenés gente que está pidiendo trabajo con un hospital que se cae a pedazos. Entonces, sí, acá la política es la gran falla de todo. La política, el sindicalismo, los empresarios prebendistas, todos mezclamos este curro y este curro lo estamos pagando entre todos. Creo que ha llegado el momento que algunos, no sé si todos, pero algunos nos cansamos de pagar. Sí, a ver, lo que quise por ahí transmitir es que, en definitiva, el político es un cazador de votos y va a buscar lo que la gente quiera. Y gran parte de la población cree o demanda populismo, lo cual no es excluyente o va por un camino paralelo después con la consistencia de lo que reclama, porque demanda populismo, pero después se queja de los hospitales, como vos decís. Entonces, la verdad es que en ese sentido, los votantes en general no son racionales. Hay un libro muy bueno que se llama El mito del votante racional. Y lo que termina planteando es que, en definitiva, la mayoría de los votantes tienen una irracionalidad a la hora de votar, pero que esa irracionalidad es racional. ¿En qué sentido? En el sentido de que para, digamos, tomar una decisión de a quién elegir hay que saber un montón de cuestiones, de política, de economía, de derecho, de un montón de cuestiones que incluyen un costo enorme de informarse. Entonces, yo prefiero no estar informado, porque el costo de informarme es alto. Entonces, sí, eso puede derivar en algunas decisiones o en algunos reclamos irracionales, pero que en definitiva son racionales por el costo, y sobre todo si el voto es 1 sobre n, y cuando el n es muy grande, tu influencia es poca. Entonces no tenés incentivo a sentir que vas a cambiar el destino. Entonces, cuando no tenés ese incentivo tampoco, es como cuando vos haces zapping con la tele, básicamente el votante es racional en ese sentido, y cuando algo me llama la atención, bueno, me quedo ahí. Y así, por eso, fíjate que las campañas políticas entran por las emociones, porque a la gente no le interesa saber los detalles. Hace 5 años más hacía campaña con un cartel que era una más y una A, porque decía su apellido así, más A. Y te das vuelta, no hay ni una propuesta. La mayoría no hay ninguna de entrar propuesta. Por las emociones. Ninguna propuesta hay en la mayoría, y además ninguno se animaría a estar enfrentándonos en una charla así para preguntarle el cómo. Cuando vos ponés cómo, ahí se caen. No las propuestas, se cae todo. Porque vos y yo estábamos hablando de temas reales, de problemas reales, de cambios reales, pero tenés que tener un camino hacia donde vas. Y que ese camino no sea nada más que los 4 años. Nosotros tenemos que plantear un camino a 20 años. Coincido. Gobierne quien gobierne. Hay que plantear un camino de largo plazo, eso es una de las primeras cosas. Si no, no vamos a mejorar nunca. O sea, prometer, como hizo el gobierno anterior, que la inflación iba a ser del 5% en 4 años, era inconsistente hasta cómo planteó la reducción del déficit fiscal. ¿Cómo lo planteaba? Exacto. Pero bueno, la verdad es que dijimos, hay que hacer estas reformas, pero no está tan claro el cómo. Y yo creo que hay que discutirlo mucho y que pocos lo discuten, el cómo. Y que estamos muy verdes en eso. Iván, se nos terminó el tiempo. No te conocía, pero la verdad me encantó la charla. Me encantó cómo la hicimos, no técnica, para que la entienda toda la gente que quiere entender. Y no hablamos de ideologías de ningún tipo político, sino que hablamos de los problemas que de repente vos y yo estudiamos, que son los económicos y cómo podemos salir. Que obviamente dentro de todos esos problemas hay un gran bagaje social y de saber hacia dónde vamos, ¿no? Ese es el problema. Bueno. Te agradezco enormemente. No va a ser la última charla, vamos a volver a charlar próximamente más cerca de las elecciones, a ver cómo se va planteando la cosa y cómo, si vemos alguna luz en el fondo del camino. Muchas gracias por la invitación y quedo a disposición. Al contrario, desde ya un abrazo muy grande y gracias por habernos completado en este panorama de economía ahora pandemia que nos permite que los viejitos nos adaptemos a las nuevas tecnologías. Un abrazo muy grande. Para todos ustedes, bueno, una emisión más de Economía Ahora, por supuesto,
nos van a seguir en YouTube, nos van a seguir en Instagram, nos van a seguir en Twitter, nos siguen en todas las redes sociales que nos hicieron aprender y que tratamos de hablar con la gente representativa de cada lugar y de cada medio y de cada idea. Hoy tuvimos uno, Iván Kachanowski. Y los espero pronto, la semana que viene, vamos a estar charlando en mi análisis semanal, por un lado, y el viernes que viene vamos a estar hablando con Diego Giacomini, nada menos ni nada más, de economía y de política. Por supuesto que vamos a estar echando un poco de cada cosa. Buenas noches para todos, buenas noches para Iván y gracias por habernos atendido en este día viernes. Chau, chau.